Cristo. Tú eres iglesia de Jesucristo. Yo soy iglesia de Jesucristo, porque Él mora en nuestro corazón. Levante su mano al cielo, diga conmigo: cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Diga conmigo: soy iglesia de Jesucristo, iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ya hemos entendido hasta aquí que cada uno de nosotros somos iglesia de Jesucristo, y cada uno todos nosotros conformamos una iglesia local, y las iglesias locales en el mundo entero conforman la iglesia universal en el universo por diferentes hermanos y hermanas en Cristo. Entonces vamos a hablar de la perdurabilidad de esa iglesia en el mundo entero. En primer lugar, leemos el libro de Mateo, capítulo 16. Comenzamos de ahí leyendo el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Aleluya. Libro de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice la palabra de esta manera: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, la iglesia de Jesucristo es una iglesia inmovible. Diga conmigo: la iglesia de Cristo es una iglesia inmovible. En otras palabras, es una iglesia firme, es una iglesia estable. La iglesia de Cristo es inmovible. ¿Por qué? ¿Por qué es inmovible? Por ejemplo, ¿alguien puede mover esta casa? Yo le digo a toda la iglesia: levántense todos a trasladar esta casa, ¿no?, a otro lugar. Nadie es inmovible. Es mejor que esa, es la iglesia. La iglesia es inmovible. ¿Por qué razón? Porque su fundamento es una roca, y la roca es inmovible. ¿Alguien conoció algún sitio una roca inmensa? Muévela a ver. No se va a mover. Es estable. Una roca es estable. Entonces dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre una roca que es inmovible. Y esa roca que es inmovible es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por esa razón, la iglesia es inmovible. O sea, nadie lo puede mover, nadie lo puede destruir. Es algo que está firme, estable. Dije, la iglesia de Jesucristo. No religión. Religiones pueden ser movibles, destructibles, pero la iglesia de Jesucristo está firme. Firme en su fe, firme en sus convicciones, firme. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso es inmovible. Por eso no le puede hacer cambiar lo que cree, lo que piensa. La iglesia cree en algo y está anclado a ello, y nadie lo va a poder mover la iglesia. Mira al costado, dígale: tú eres iglesia de Jesucristo. Tú estás fundado sobre una roca, y nadie lo puede arrancar de allí. Estás sobre una roca que es Cristo. Eres inmovible. No solo eres inmovible, sino que la iglesia es imparable. Diga conmigo: la iglesia de Cristo es imparable. Es inmovible, no se puede mover, pero también es una iglesia imparable. Nadie lo puede parar el movimiento de la iglesia. Así como la iglesia está sobre la roca que es Cristo, donde se mueve Cristo, ahí está la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde se mueve Cristo, ahí está la iglesia, porque Él es el fundamento, Él es la roca. Pero también, mientras esa iglesia que está fundada sobre la roca y avanza, nadie lo puede parar. Cuando la iglesia comienza a avanzar, nadie lo puede parar. Diga al costado, al hermano que está al costado: si tú avanzas, nadie podrá detenerte. Si la iglesia avanza, si avanzamos para adelante, nadie nos podrá detener. En la historia,
encontramos, amados hermanos, una y otra manera a la iglesia de Cristo quisieron detener, quisieron parar, pero nadie lo pudo parar, nadie lo pudo detener el avance de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 5, versos 27 al 29, dice de esta manera: cuando los trajeron, escucha bien, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Escucha bien. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: diga conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Encontramos en este pasaje, amados hermanos, después que lo mataron a uno de los apóstoles, a Jacobo, lo mataron, lo cortaron la cabeza, el primer mártir de los apóstoles. Una vez que le cortaron, y eso le encantó, le agradó al pueblo, le agradó. Entonces también lo capturaron a Pedro, le capturaron a Juan y lo metieron en la cárcel. Y a Pedro le metieron en la cárcel para sacar al día siguiente, al final de la fiesta, para también cortarle la cabeza. Esa noche el Señor lo libró. Pero antes de eso, a Pedro y Juan también lo habían encarcelado. Igual manera, allí en esa carcelación es donde le dijeron: señores, de aquí en adelante están tajantemente prohibidos. ¿Quiénes le dijeron? Las autoridades de aquel entonces dijeron: están prohibidos seguir predicando el nombre de Jesús. Si ustedes continúan predicando, ustedes van a terminar muriendo, siendo muertos como los demás. Allí en esa ocasión le dijeron: ustedes juzguen si es necesario cuál es lo más importante, obedecer a Dios antes que a ustedes, obedecer a Dios antes que a ustedes, obedecer a ustedes antes que a Dios. Ustedes juzguen. Pero dijeron: nosotros dijeron ellos, no vamos a dejar de predicar aunque nos cueste la vida. Lo castigaron y lo soltaron. Pero ellos llegaron donde estaba la iglesia orando, la iglesia intercediendo. Atención por aquí. La iglesia estaba intercediendo. Pedro entró, Juan entró, oraron. Dice la Biblia: el poder del Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El temor se le fue. Amén. Alguien levante su mano: el temor se le fue. Amén. Levante su mano, diga conmigo esta noche a alguien: el temor se le tiene que ir. En este tiempo el temor se le tiene que ir a la iglesia. Alguien diga gloria a Dios. Pero para eso necesitamos la investidura del poder del Espíritu Santo. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le fue el temor, se le fue el miedo. Y comenzaron a salir como si no pasara nada a predicar. Y de nuevo lo capturaron. De nuevo lo agarraron. ¿Quiénes? Las autoridades. Y los militares los llevaron ante el sumo sacerdote. Y anteriormente las autoridades de Sanedrín estaban conformados por cierto grupo de jueces. Y llevaron ante ellos, diciéndole: mira, a estos señores le hemos prohibido, le hemos dado una oportunidad para que ellos no continúen anunciando. Pero de nuevo lo encontramos predicando. Allí es donde el sumo sacerdote le pregunta y le dice: señores, ¿acaso no le hemos prohibido a ustedes anteriormente para que no continúen predicando? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, desobedientes? Ellos le dijeron, han sido directos, Pedro y Juan,
Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí ya no les dijo, juzguen. Aquí nos dijo cuál es lo más importante. Aquí nos dijo de frente. Para nosotros lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, dijo Pedro y los apóstoles, nosotros somos testigos. ¿De qué? De lo que ustedes mataron a Jesús. El Padre lo resucitó. Y nosotros estamos anunciando ese nombre. En él se encuentra el perdón y la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores. Entonces la iglesia de Cristo es imparable. Nadie lo va a parar, la iglesia. Dígale a su hermano, nadie lo va a parar. La iglesia siempre ha estado activo de una y otra manera. En la historia, amados hermanos, a la iglesia lo han querido desaparecer de la mapa. Han perseguido. En ese tiempo de la iglesia primitiva, una vez que lo mataron a Jacobo, lo cortaron la cabeza, le quisieron cortar a Pedro, pero el Señor lo sacó a través de un ángel de la cárcel. Enseguida lo mataron a Esteban. A pedrada lo apedrearon. Y Esteban decía, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Ni eso paró. Y la iglesia continuaba anunciando donde eran perseguidos. Allí seguían anunciando la palabra. Nadie los pudo detener a la iglesia. Diga conmigo, la iglesia es imparable. No solo eso, sino que también, amados hermanos, no solo eso, sino que en esos tiempos, ¿sabe qué sucede? En los tiempos cuando se levantaron para poder perseguir la iglesia, los trajeron, hermanos, como de espectáculo a los que creían en Cristo. Los trajeron y ahí los soltaron leones para que los creyentes terminaran como carnada. Pero ni eso paró a la iglesia. Terminaron como carnada, cantando himnos y alabanzas a Dios allí como carnada de leones, pero ni eso pudo parar a la iglesia. La iglesia continuaba anunciando el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la iglesia de Cristo es inmovible porque está fundada sobre la roca y es imparable. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué es imparable? Porque el fundamento, la roca que es Cristo, fue imparable. Llevaron a la tumba, lo mataron, ni la muerte pudo prevalecer contra Cristo. Cristo venció la muerte. Satanás quería detenerlo allí, tampoco pudo. Venció pisándole la cabeza al diablo. Venció el pecado. Y de esa manera trayendo la victoria para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo, diga conmigo, la iglesia. La iglesia es inmovible, es imparable. Significa que nada lo va a parar, nada lo va a detener. Que escuche el diablo, que escuche, hermanos, el instrumento del diablo. A la iglesia nada lo va a detener. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Aleluya. La iglesia está dispuesta a todo. La iglesia está dispuesta aún a dar su vida por causa del evangelio, por causa de Cristo. Porque esta carne y la carne de cada uno de nosotros un día va a tener que morir. Y es necesario, dice la Biblia, porque este cuerpo mortal es necesario que se vista por un cuerpo inmortal y por un cuerpo que nunca morirá, por un cuerpo que nunca se podrá destruir. Salve Dios, gloria a Dios. Ya, gracias. Entonces no es un problema la muerte, no es el problema el temor. Por eso en esta noche, y también continuamos leyendo, la iglesia de Cristo es una iglesia invencible. Levanta su mano al cielo, diga conmigo, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Es imparable, es imparable, es invencible. es invencible. ¿Cuánto pueden creer eso? Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Somos inmovibles, somos imparables, somos invencibles. ¿Cuánto puede ser gloria a Dios? El verso del mismo Hechos, capítulo 5, verso 34 al 39. Del mismo Hechos, capítulo 5, verso 34 al 39. Continuación. Dice la palabra:
Entonces, levantándose en el concilio, escucha bien, o sea que en ese concilio que le están juzgando a los apóstoles, ya, en la primera instancia ellos dijeron para nosotros es más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y enseguida dice, entonces, levantándose en el concilio estaba conformado por cierto grupo de juzgadores, sacerdotes, y luego dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles que estaban siendo juzgados. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada, desaparecieron. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecen fueron dispersados, se desaparecieron. 18. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallándose luchando contra Dios. Alguien diga gloria a Dios. Todo lo que es establecido por los hombres van a desaparecer, pero todo lo que es establecido por Dios es indestructible. Alguien diga gloria a Dios. Es invencible, es imparable. Y la iglesia de Cristo no es un plan humano, es el plan de Dios. La iglesia no es una simple organización de institución humana, es más que una institución, es la iglesia viviente de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces este hombre, hermano, un doctor de la ley, era parte de ese concilio que estaba juzgando, pero este hombre era muy reconocido, un hombre de renombre, respetado, considerado. Él le dice a los otros también jueces, le dice, un momento, sáquenlo a todos los apóstoles fuera, por un momento. Y luego le dice, señores, quiero que ustedes sepan y tengan presente, le dijo, antes de él apareció este hombre, Teudas. Él dijo que era alguien. Y se unieron o creyeron en la predicación de él como 400 personas. Pero él murió y luego se desapareció. Ya no vemos a nadie más hablando de este hombre. Y luego apareció el otro, Judas, ¿no? No sé qué es ese Judas ahí. Judas el Galileo. Y luego también se unieron a él mucha gente. Igual él murió y luego desapareció. Pero ahora le dice, dejen libre a estos hombres. Le dice, dejen libre a estos hombres. No es necesario que todavía castiguemos o lo matemos. Dejemos, si es que esta obra, si es que esta predicación, este evangelio que ellos están predicando, si es obra de humanos como lo fue antes, entonces ellos van a morir y esta obra va a desaparecer. Pero él dice, pero si esta obra es obra de Dios, entonces nadie lo va a parar, nadie lo va a destruir. Y aún más le dice, ustedes, si fuera así, están corriendo el peligro. Le dice que están luchando contra Dios. Alguien levante su mano y diga, si Dios es por nosotros, contra nosotros. Somos la iglesia viviente de Cristo. Y la iglesia de Cristo es inmovible, es imparable, es invencible. ¿Cuánto dice amén? Amén? Es invencible. La iglesia que está afirmada en Cristo, la iglesia que está anclada en Cristo y en su palabra, es inmovible,
Es imparable, es invencible y al final es indestructible. No se puede destruir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Y quiero llevarles a otro pasaje de las Escrituras. Ya estoy terminando para aquellos que están queriendo irse. Mateo capítulo 7, verso 24-25. Aleluya. Yo estoy disfrutando de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Estoy Dios. disfrutando de compartir la palabra. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Mateo 7, 24-25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Alguien diga gloria a Dios. Qué interesante. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar anclados en Cristo y estar anclados en su palabra. Dice la palabra: el que oye esta palabra y pone en práctica lo que dice esta palabra, ¿ya? Y pone en práctica lo que dice la palabra, entonces dice la Escritura, pueden venir ríos, vientos, huracanes. ¿Qué significa ello? Habla de situaciones difíciles de la vida, situaciones adversas que van a golpear la iglesia contra la casa de Cristo. Hermano, hay enfermedades, necesidades, calumnias, venga lo que venga, amenazas, pero ninguna de ellas podrá tumbarlo, porque la iglesia de Cristo es indestructible. La Biblia dice: van a golpear contra aquella casa con fuerza, pero la casa no se caerá. Dígale a su hermano que está al costado: si tú eres iglesia viviente de Cristo, De Cristo. y que vives aferrado a lo que dice la palabra, Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. cual sea la situación que le golpee, no le va a poder tumbar, no le va a poder destruir. Alguien diga gloria a Dios. Porque a la iglesia de Jesucristo absolutamente nada pudo detener en la historia. Esteban, en el libro de Hechos 7:59, le estaban apedreando a Esteban. Le estaban apedreando a Esteban, imagínense, Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le estaban dando duro con la piedra. ¡Pum! ¡Pum! Sonaba ¡pum! Sácale la chipeaba. Él dice: Señor, entrego mi espíritu a ti y perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de Hechos, verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. O sea que por causa de la persecución que se desató ferozmente en aquel entonces, la gente salía corriendo de su ciudad, pasaba por otras ciudades, pero nadie estaba temblando de miedo, sino que allí estaban llenos de ánimo, llenos de fuerza, y donde llegaban anunciaban la palabra del evangelio de Jesucristo. Y así el evangelio se expandió en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, a la iglesia de Jesucristo en la historia ni la muerte ni la cárcel pudo detener. Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio, tampoco pudo detener. Él seguía hablándole a través de las cartas de las cárceles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la iglesia continuaba. Lo agarraban, lo mataban. Hermanos, lo daban de comer a los leones. Nada, igual seguían predicando el evangelio. Amados hermanos, somos una iglesia viviente de Cristo. Somos iglesia viviente de Cristo.
Y como tal estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Y por lo tanto somos inmovibles. Somos inmovibles. Amén. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra fe, hermano, a pesar que nos cueste la vida. No estamos dispuestos a renunciar a nada, hermano, a pesar de lo que nos puede suceder. Porque estamos sobre la roca que es Cristo. Amén. Y Cristo es inmovible, invencible, indestructible. Y usted y yo, al ser anclados a Cristo, hemos sido partícipes de esa naturaleza inmovible, invencible, indestructible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la Biblia dice que somos parte de ese cuerpo. Y si usted está en Cristo, entonces usted, hermanos, eres de Él, parte de Él, y como tal, Gloria la a Dios. victoria de Cristo son las victorias nuestras. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toca el hombro de su hermano, dígale aleluya. Eres inmovible. Toca el hombro de su hermano, dígale, eres inmovible. Oíste. Aleluya, eres imparable. Es imparable. Eres invencible. Eres indestructible. Es indestructible. Solo nos queda permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Mientras permanecemos en Cristo y en su palabra, nos mantendremos inmovibles, imparables, invencibles, Aleluya. indestructibles. Cuando esto no se puede hacer posible, cuando dejamos de estar anclados en Cristo y cuando dejamos su palabra y creemos cualquier otra cosa. Pero tú y yo creo que hemos decidido por Cristo y no por cualquier otra cosa. Con esto terminamos. Alguien puede decir a su hermano que está al costado, está en ti. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Cristo es el mismo. Su palabra es lo mismo. Cristo en su palabra no ha cambiado. Amén. Si tú y yo permanecemos en Él, pase lo que pase, venga lo que venga, lo que nos suceda, estaremos estables hasta que Él nos recoja. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie en esta.